Shalom, queridos ovejitas y queridos discípulos y hermanitos y amigos discípulos de Yahshua en general, queridos siervos. Un abrazo Kodesh a todos. Saludos en el poderoso nombre de nuestro amo Yahshua. Y esperemos que el favor y el shalom de Yahweh estén siempre con ustedes, porque Él es misericordioso y Él escoge y ayuda y protege a los que Él llama. Él llama y escoge y bendice a los que Él llama, queridos corderitos. Pero hay personas que están atentando contra la integridad espiritual de su pueblo y le quieren robar las ovejitas a Yahshua y le quieren robar la identidad a las ovejitas de Yahshua. Y parece que no, porque aunque no las saquen de donde están, la mente, los pensamientos se los sacan de donde están y les sacan la sana doctrina y les inyectan doctrina herética, queridos, que eso es veneno para el alma. Y por ahí pues se pasan hombres y mujeres inconvertidos y sin unción, sin temor de Yahweh, promoviéndose a sí mismos, promoviendo doctrinas del diablo, promoviendo doctrinas personales, opiniones humanas, queridos corderitos, porque no tienen ningún temor de Yahweh. Y en vez de promover la sana doctrina del amo Yahshua, que es la de Yahweh, y que Él dejó a sus apóstoles, están promoviendo doctrinas de hombres. Y por eso, pues los ven por ahí, queridos corderitos, diciendo mucho con sus boquitas que son Israel, o que son israelitas, o que son de yo no sé dónde, o son judíos, y andan violando la Torah de Yahweh. Pues serán judíos caídos, israelitas caídos, porque los hay, eso es lo que más hay. Pero de ahí es que Yahshua nuestro amo nos saca, porque los israeles caídos y los judás caídos están dentro de Babilonia. Cuando cayeron ahí van a tener, queridos corderitos. Y ahí en Babilonia están los egipcios y están los árabes y están todos los demás que no eran pueblo y que siempre han estado caídos en Babilonia. Y de ahí nos saca Yahshua. Se supone que nosotros salgamos y saquemos todas esas ideas, esas mezcolanzas religiosas, y no que las sigamos enseñando. Pues hay gente que no dicen que han salido, pero no han salido, solo dicen para engañar, porque siguen con la misma mentalidad greco-romana o judeo-farisaica de los israeles caídos que están en Babilonia. Y mujeres pues enseñando como pastora, o enseñando no como pastora, pero sin taparse la cabeza, en menstruación, en impureza, acudiendo al templo, tratando la palabra de Yahweh en impureza, queridos coditos, que eso no se debe. Un hombre tampoco, si ha tenido un flujo de semen, ese hombre no debe acercarse ese día hasta la puesta del sol. Se debe limpiar, se debe purificar hasta la puesta del sol y no puede tener contacto así espiritual con nadie. Puede leer de la escritura directamente, pero interpretar y decir esto es esto, estando impuro, se mete el demonio, queridos codritos. Pero como no respetan, encima esos hombres se tapan la cabeza para orar y leer las escrituras y profetizar. Y las mujeres se las destapan, pues ¿cuánto no se va a meter el demonio ahí? Están invitando al demonio desde que empiezan. Y pues imagínense que la están sacando ya hace un tiempito, no es ahora. Pero con este auge que tiene la apostasía profetizada por Yahshua, están saliendo a relucir todas las herejías, floreciendo, pero a la misma vez. Y tienen que tener mucho cuidado, porque hasta están enseñando que el día que Yahweh hizo, que tiene 24 horas y que lo creó en Génesis con un periodo de noche y un periodo de luz diurna, que dura nada más que 12 horas, o que empieza por la mañana en vez de por la tarde al atardecer, queridos codritos. Se ponen a decir eso, miren, el día y los unidades de tiempo del calendario Kodesh de Yahweh es el único calendario y las únicas unidades de tiempo que nosotros podemos determinar sin reloj, sin equipos, sin binoculares, sin computadoras, sin nada.
Solamente o con un papelito y un lapicito haciendo rayas para los meses si queremos. Los días con el ver a qué hora se pone el sol. Ya se sabe que se acabó ese día, empezó el otro. Se sabe cuando van 12 horas que el día se convierte, la noche se convierte en día cuando amanece. Ahí empieza entonces la porción diurna. Vamos a esto, queridos coditos, porque en Génesis, cuando Yahweh creó los 6 días o 7 de la semana, bueno, 6 laborables y 1 de reposo. El de reposo no lo ha concluido porque todavía estamos entrando en el reposo. Y no lo cerró. No dijo, y fue la tarde y fue la mañana, 7º día. Fíjense ustedes que todos los demás días dicen, y fue la tarde, y fue el atardecer, y fue la mañana, el amanecer, 1er día. Y fue el atardecer y fue el amanecer, 2º día. Todos los días menos el 7º, dice eso. El punto es que las palabras en hebreo para los conceptos día es yom, queridos codritos. Yom es día, lo que sea un día, pero la escritura nos enseña que es de atardecer a atardecer en Génesis, y que tiene un periodo que es nocturno, la noche, queridos codritos, la Erev, el atardecer, que empieza con el atardecer, ese periodo nocturno, y tiene un periodo diurno que se llama el Boker, que empieza con el amanecer, y dura ese día con esas dos porciones, una de oscuridad y una de luz. La de oscuridad primero dura 24 horas en total, porque eso es lo que dura un yom en total, queridos colegas. Y concluye ese yom de 24 horas al próximo atardecer, a la próxima puesta del sol. Ya empieza el siguiente día. Lo que pasa es que se ponen a enseñar sin saber lo que están hablando. Fíjense ustedes, queridos codritos, para nosotros, los hispanoparlantes, ustedes dicen, me voy por un día, voy a estar un día completo en la playa. Me voy pues a tal hora y a esa misma hora del otro día regreso, y eso es un día completo. Un día completo. Son 24 horas. Son 24 horas. Indiscutiblemente en cualquier país de habla hispana, un día son 24 horas. Pues en hebreo, un yom son 24 horas. Y la palabra yom, día de 24 horas, lo traduce en español con la palabra día, igual que el día de nosotros. Excepto que pues empiezan distintos, porque nosotros empezamos los días, los grecorromanos, pero no empezamos, pero vamos a no entrar en contienda, pero pues los tenemos que empezar porque estamos viviendo en este sistema, que no están usando el calendario de Yahweh todavía, porque eso va a venir a usar en el milenio. Estamos mientras tanto usando el calendario secular, que es el romano, para cosas seculares, pero para las fiestas de Yahweh no usamos el calendario romano, ni el chino, ni el azteca. Usamos el calendario de Yahweh, queridos coderitos. Y ahí al día en hebreo se le llama yom, y dura 24 horas, excepto que empiezan a la puesta del sol y terminan a la misma hora a la puesta del sol, pues el otro día. Básicamente pues dura igual 24 horas. Al igual que en español, en nuestro idioma español, también la palabra día, además de significar el día de 24 horas o un yom, significa el periodo diurno, queridos codritos. ¿A qué hora? ¿Cuándo te vas para Nueva York? ¿De día o de noche? ¿Ven? No, me voy de día. De día. Salgo de día. A las 9 de la mañana. Es de día. Es la porción diurna. O sea que la palabra día en español, y igual en hebreo,
se refiere al periodo diurno que tiene cada día de 24 horas, que también se llama día, pues se refiere al periodo diurno también. Porque le pusieron esa misma traducción. Pero en hebreo hay una diferencia. En hebreo no son las mismas dos palabras. En hebreo la porción diurna es boker. Las 12 horas diurnas, las 12 horas del día se llama boker. Empiezan con el boker. Y las 12 horas nocturnas del día empiezan con el erev, o el anochecer o el atardecer. Y tú juntas el atardecer con el amanecer. Cada uno tiene 12 horas y te dan 24 horas de un yom, un día hebreo. Igual que en español. Pero hay personas que se han empeñado en decir que los días hebreos empiezan por la mañana en vez de, cuando dice Yahweh, por la tarde. Y que terminan también cuando no terminan, cuando Yahweh dice que terminan y comienzan al atardecer. Y lo que quieren es robarles a ustedes la sana doctrina, como sanguijuelas espirituales, porque son son amigos del demonio. Vamos a leerle, vamos a darles algunos ejemplos de cómo empiezan y finalizan los días en las escrituras. Porque además de en Génesis, cuando Yahweh los creó, hay montones de ejemplos en la escritura, cuando sus siervos, el pueblo de Israel, celebraba los días, empezaba los días, de acuerdo a las instrucciones de Yahweh, y vemos que todos esos ejemplos que están ahí como preceptos para nosotros, para que sigamos los mismos ejemplos, eso contradice la doctrina herética de que los días empiezan por la mañana nada más. La porción diurna empieza por la mañana, pero el día completo empieza al atardecer. Vamos a ver, y terminan al atardecer los días. Levítico 23:32, por ejemplo, el capítulo donde se habla de celebrar los Shabbatot semanales y los Shabbatot anuales. En Levítico 23:32 se nos dice que observemos el Shabbat anual de Yom HaKippurim, o del día de la expiación. Dice, de atardecer a atardecer. En hebreo, pues la palabra es Ereb otra vez, que significa pues la puesta del sol, el anochecer, el atardecer, cuando la tarde termina, que es poniéndose el sol. Guardaréis el día de la expiación, el ayuno de tarde a tarde, guardaréis vuestro Shabbat, vuestro reposo. Ahora vamos a ver en Marcos 1:21, queridos codritos, que dice, da testimonio de que Yahshua enseñaba en el día de reposo en la sinagoga. Vamos a ver. En el día de reposo, repito, según Marcos 1:21, nuestro amo Yahushua, enseñó en la sinagoga. Cuando un hombre con un espíritu inmundo trató de perturbar aquella reunión, Yahushua reprendió el espíritu. Más tarde, Yahushua fue a visitar a la suegra de Simón y la levantó quitándole la fiebre. Inmediatamente ella comenzó a ministrarle. Amados, el versículo 32 nos dice claramente que cuando terminó el día de reposo, a la puesta del sol, dice el texto, cuando terminó el día de reposo, al ponerse el sol, Yahshua se puso a trabajar curando a todos los que le traían. Porque excepto en casos de emergencia, Yahshua no sanaba durante el día de reposo. Pero después de que se había puesto el sol y había terminado el día de reposo, al ponerse el sol, lo dice la escritura en el versículo 32, Yahshua sanaba todas sus enfermedades. La gente no le llevaba a los enfermos y a los débiles en el día de reposo a Yahshua, sino que se esperaban hasta que terminara el día de reposo al ponerse el sol, cuando terminaba el día de reposo. Entonces llevaban a los enfermos y a los débiles a nuestro Salvador Yahshua para que los tocara, pues, y los sanara, queridos colegas.
El relato de Lucas 4:40 describe el incidente con estas palabras. Y cuando el sol se estaba poniendo, dice el texto, mostrando que el día comenzaba al ponerse el sol. Un día había terminado y otro había comenzado al ponerse el sol, querido siervo. Y entonces durante las horas del crepúsculo, Yahshua todavía tenía suficiente luz para sanar a la gente. Como vemos en Mateo 12:10, los judíos estaban en contra de sanar en el día de reposo. Y dice el texto, y he aquí, había un hombre que tenía la mano seca, y le preguntaron diciendo, ¿es lícito sanar en los días de reposo? Para poderle acusar, le preguntaron. Entonces, después de que él le sanó la mano seca, los judíos planearon acusarlo y destruirlo y matarlo, querido Cristo. En el versículo 14 lo dice. Las siguientes escrituras tratan sobre el momento de la muerte de Yahushua y muestran que a la puesta del sol se marcó el nuevo día. Mateo 27:57, otro ejemplo más, queridos cielos. Dice allí en Mateo 27:47, oigan bien, cuando llegaba la noche o cuando estaba atardeciendo, José, se refiere a José de Arimatea, tomó el cuerpo de Yahushua y lo puso en la tumba. Esto fue justo antes de que comenzara el gran Shabbat, el Shabbat altísimo del 15 de la Pascua. Un día estaba por terminar y el sábado de la Pascua, el día 15 de Abib, estaba por comenzar a la puesta del sol, queridos siervos. Ahí ustedes conocen ese ejemplo. No se dejen erosionar la sana doctrina por culpa de estas mujeres o estos hombres heréticos que vienen con mucho, hasta dirán y ponen textos hebreos y ponen cosas y lo que están es mintiendo, porque no tienen el espíritu, no se dejan llevar, no se ajustan a la Torah, no se someten a la verdad, no se someten a Yahweh, a nuestro amo, que Él es la verdad, nos están sometiendo a nuestro amo. Entonces, un día estaba por terminar y el Shabbat alto, el Shabbat semanal, el Shabbat de la Pascua, el día 15 de Abib, estaba por comenzar. Al ponerse el sol, al finalizar el día, el 14, al atardecer, cuando entonces el otro día comenzaba, terminaba uno y el siguiente empezaba. Lucas 23:54 dice, ese era el día de preparación, queridos colegas. Y el sábado se acercaba, el Shabbat se acercaba. ¿Cuál? El 15, el de la Pascua, el que dice Levítico 23, que hay santa convocación y que no se puede trabajar y que pues hay que empezar a dejar de comer leudados, ¿se acuerdan? Ese era día de preparación. El sábado se acercaba. Tuvieron que darse prisa para bajar el cuerpo y sacarlo porque el sol se estaba poniendo en el cielo occidental. Y el gran Shabbat anual de la Pascua estaba por comenzar. Todo eso ustedes lo pueden ver en Lucas 23:54. Igualmente en Marcos 15:42 y cito. Y cuando llegó la tarde, algunos traducen así que al acercarse la tarde, pero otros traducen y cuando llegaba la tarde, porque era el día de la preparación, es decir, la víspera del gran Shabbat, del gran alto Shabbat, que no era un Shabbat semanal común y corriente, era uno de los 7 Shabbatot anuales que son más grandes y más significativos que el Shabbat semanal, ¿verdad? Por eso hay nada más que uno de cada uno por año. Y cuando llegó la tarde, porque era el día de la preparación, es decir, la víspera de ese Shabbat altísimo, claramente empezaba a la puesta del sol con el atardecer. No empezaba por la mañana con el aclarecer, queridos corderitos. Eso es lo que estamos mostrándole en todos estos ejemplos. Vamos para otro. Juan 19:31 nos muestra que los cuerpos no debían permanecer en el madero durante el Shabbat. Por lo tanto, Yahshua fue bajado del madero, de la cruz, y colocado en la tumba antes de que comenzara ese gran Shabbat al ponerse el sol. Mateo 28:1 dice, pasado el Shabbat, al amanecer, la palabra griega ahí es
epifosco, hacia el primer día de la semana, oigan otra vez, pasado el Shabbat al amanecer, hacia el primer día de la semana, vinieron María de Magdala y la otra María a ver el sepulcro. Dice, vinieron durante las últimas horas del día, antes del atardecer, cuando el día de reposo estaba terminando, no cuando estaba comenzando, queridos colegas. Epifosco no significa necesariamente amanecer o hacer amanecer al despuntar el día o al aclarecer. Epifosco consiste en el prefijo epi, que es el número 1909 en la concordancia Strong, que en esencia significa colocado antes, en tiempo, en lugar o en orden. El sufijo fosco es la palabra número 5316 en la concordancia Strong y se traduce aparecer, parecer, ser visto, brillar o pensar. Epifosto tiene el sentido de que el día está por llegar o por comenzar o aparecer al atardecer, a la puesta del sol. Eso es evidente, esa es la señal de que se está terminando un día, está empezando uno nuevo. Epifosco se usa en otro lugar donde se traduce acercarse, Lucas 23:54, Mateo 28, 1 al 7, allí también aparece, queridos colegas. Y ese versículo pues dice que 3 días después, al final de la semana, cuando estaba a punto de amanecer el primero de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. El ángel les dijo, no está aquí porque ha resucitado. Esto fue cuando el Shabbat estaba terminando y el primer día comenzaba al atardecer. Y pues otro comentarista de la enciclopedia judía revela que el calendario judío cuenta los días de atardecer a atardecer. Véase Génesis 1:5. Como ya dijimos, ahí está la evidencia. Cuando Yahweh los creó, los días empezaban con el Ereb, con el atardecer. Vean Éxodo 12:18 y vean Levítico 23:32. Ahí está, queridos codritos. Ahora pues vamos a darles otro audio con más ejemplos que demuestran cuando una persona se hace inmunda por un flujo, como estamos diciendo, sea una mujer por menstruación, después de su ciclo menstrual se tiene que purificar. ¿Hasta cuándo, hasta qué hora del día, hasta qué punto del día o del tiempo está ella inmunda? ¿Y de qué punto en adelante del tiempo ella está pura? Después de haberse dado sus tratamientos y sus rituales. ¿Y el hombre? ¿Hasta qué punto del día o de qué punto del tiempo queda el impuro por un flujo de semen? Después de haberse purificado. Vamos a verlo en el siguiente mensaje, queridos coditos. Y esto nos demuestra también cuando empiezan y terminan los días según la Torah. Shalom.